Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Agradecer en primer lugar a la World Mission University por la posibilidad de dictar esta materia que hoy vamos a empezar a transitar juntos. Introducción a la antropología cultural. Y a partir de 8 clases vamos a tratar de brindarte conceptos fundamentales, esenciales de lo que es la antropología cultural y de qué manera ella puede ayudarnos a cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestro ministerio y la ejecución de la misión. En primer lugar, vamos a ir a la unidad número 1 y el día de hoy quisiera hablarte acerca de la antropología bíblica y tener algunas reflexiones en cuanto a lo que la Biblia habla de la cultura y lo que simboliza o representa el hombre en la palabra de Dios. Así que sin más te invito a que vayamos juntos, investiguemos lo que Dios tiene para decirnos en este día. En primer lugar, quisiera hablarte de lo que es la antropología en la visión del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que reconocer es que si buscamos en las Sagradas Escrituras un concepto que defina lo que es el hombre, no lo vamos a encontrar. La Biblia no tiene una definición de hombre, no define lo que es el hombre tal como definición conceptual amplia y abarcativa. No hay definiciones en la palabra acerca de lo que es el hombre. Sí hay muchas características de cómo es el hombre, de la necesidad del hombre, de cómo saciar la necesidad del hombre, pero no dice el hombre es un puntos suspensivos. Por esta razón tenemos que buscar conceptos que de alguna manera expresen lo que Dios piensa acerca del hombre, que eso sí lo encontramos en la palabra de Dios. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que reconocer es que en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, la escritura dice literalmente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que enseña la Biblia es que nosotros somos creación de Dios. Pero no solamente somos creación de Dios, sino que somos la corona de la creación, dirá San Pablo. Dios puso en nosotros la capacidad de ser hechos a su imagen. Esto es, tenemos parte de nuestros atributos como hombres y de nuestra personalidad asociados a lo que Dios es. La expresión bíblica de que el hombre es imagen de Dios no intenta destacar la fragilidad del hombre solamente, sino que por el contrario, dice el teólogo Tetamansi, manifiesta el hecho de que este ser débil está llamado a participar de la grandeza y la bondad divina. Dios en su expresión y manifestación de amor nos creó para compartir con nosotros por toda la eternidad y nos puso, dice la palabra en Génesis 2:15, como la corona de la creación, a cargo de la creación, como administradores y responsables de la creación. La antropología bíblica en el Antiguo Testamento dice muy claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos dio señorío, como decíamos, sobre el resto de los animales y sobre el resto de la creación. Nos hizo administradores. Por eso, para los protestantes, el trabajo no es símbolo de maldición. Es cierto que el pecado vino a agravar el sacrificio que produce el trabajo y que ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Pero antes de la caída, nosotros ya estábamos a cargo en el huerto del Edén de la responsabilidad de administrar y cuidar la creación, lo cual es un trabajo. Dios nos dio la posibilidad de enseñorearnos, de ejercer señorío, administración, dominio sobre la creación.
Dios, por ende, dice que el hombre es administrador y lo ha hecho muy mal, fundamentalmente en las últimas décadas. De ahí el cambio climático y todos los desastres naturales que estamos viendo. De ahí la extinción de un montón de especies y lo que está pasando como destrucción de la naturaleza. No hemos sido buenos administradores, pero en la idea de Dios, el hombre como cabeza de la creación también era el administrador de la misma. Cuando la palabra dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir es que hay una relación con Dios. Dios nos creó para que estemos con Él por toda la eternidad, para relacionarnos con Él por toda la eternidad como la cabeza, la corona de la creación. Fuimos diseñados para la eternidad y esto debería llenarnos de gozo porque la fragilidad del hombre pese a nuestra fragilidad, a nuestra vulnerabilidad, Dios nos llamó para ser y compartir toda la eternidad con Él. Esto es lo que vamos a hacer el resto del fin de los tiempos, estar en su presencia, adorándole, bendiciéndole y exaltándole. Un día la iglesia va a dejar de ser, los dones dejarán de ser, los ministerios dejarán de ser, pero por toda la eternidad compartiremos nuestra adoración y nuestro amor con nuestro Creador y Salvador. Cuando la palabra habla de que somos creados a imagen de Dios, quiere decir que Dios puso en nosotros un alma, nos dotó de personalidad, de emociones, de intelecto, puso en nosotros la sensibilidad del Creador y este es el sello inalterable de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y obviamente nos dotó de eternidad. El espíritu es eterno y esto tiene que ver con que somos también creación de Dios y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre es un ser hecho para la alianza, para el pacto. De hecho, hay muchos pactos en el Antiguo Testamento, el pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, hasta que llegamos a Jesús, que es el hacedor de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, pero siempre Dios se relacionó en la perspectiva veterotestamentaria con el hombre a través de pacto, a través de alianzas, a través de expresiones de órdenes, de obediencia, que cuando los hombres, cuando el pueblo de Israel concretamente las cumplía, obviamente eran bendecidos por parte de Dios. Dios se compromete con Israel en sus promesas. Dios se compromete a bendecirlos, a prosperarlos, a multiplicarlos y como contracara Israel tenía que comprometerse a obedecer y ser fiel y anunciar que Jehová era el verdadero Dios entre las naciones. Aparece la figura del pueblo elegido. Israel era el pueblo elegido, el pueblo adquirido, el real sacerdocio, la nación santa. Estaban dedicados a Dios. Estaban no solamente como pueblo elegido, sino que estaban de paso en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había asignado, que Dios les había prometido, la tierra en la cual fluía la leche y la miel, ¿te acordás? Y la finalidad, el propósito por el cual esto era una realidad para Israel era el de bendecir a las naciones. Esa es la promesa que le da a Abraham. Y a través de ti bendeciré a todas las naciones. Esto se materializó finalmente en Cristo. Bajo Israel quedó trunco, pero esa era la perspectiva de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, hay ciertos cambios que tienen que ver con la antropología bíblica. En el Nuevo Testamento la idea del hombre como creado a imagen de Dios adquiere un carácter distinto, puesto que ya no significa solo una impronta divina impresa en el hombre a partir de su creación, sino que es considerado más bien en su aspecto dinámico. La relación del hombre con Dios, de este hombre creado a imagen de Dios, tiene ahora un elemento dinámico de relacionamiento con Dios. Es decir, como algo que tiene que reproducir el hombre.
¿Cuál es el modelo que aparece de parte de Dios para el hombre en el Nuevo Testamento? Jesús. Cristo es el hombre perfecto, el nuevo Adán, el que cumplió verdaderamente el pacto, el que cumplió la ley, el que se entregó y ofreció por su propio sacrificio la expectativa de salvación y de redención para cada uno de nosotros. Pero no solamente es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sino que es el modelo que tenemos que seguir para agradar a Dios. Haciendo lo que hacía Jesucristo, ahora agradamos a Dios. Hay un cambio de paradigma, ser como Jesús. Dice San Pablo en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, ser como Jesús. Ejemplo os he dado, Juan 13:15, para que como yo hice, vosotros también hagáis. La imagen del Padre, la voluntad del Padre se recrea en Jesucristo y todo lo que Jesucristo hace contenta el corazón del Padre. Por ende, nuestra finalidad, nuestro aspiracional de vida tiene que ser hacer lo mismo que Cristo hizo, hacer en este tiempo lo que Jesús hubiera hecho si estuviera entre nosotros. Ese es el ideal al cual nos desafía el Nuevo Testamento. Pablo va a hablar en varias oportunidades, se les va a decir a los corintios fundamentalmente, ustedes hagan lo que yo hago, porque si hacen lo que yo hago, van a estar haciendo lo que Cristo haría. Un terrible desafío. Pero esta es la nueva perspectiva que nos da el Nuevo Testamento. Cuando analizamos a Jesús, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero Jesús sin duda era diferente. En la Palestina del primer siglo había muchas subculturas, había mucha heterogeneidad cultural en la Palestina del primer siglo. Estaban los fariseos, los guardadores de la ley, los puntillosos fariseos, ¿sí? Los que habían regulado de tal manera la ley que la habían tornado, en palabra de Jesús, imposible de cumplir para el resto. Pero estaban los fariseos, en una realidad de la Palestina del primer siglo. Estaban los saduceos, los descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote de Salomón, la casta sacerdotal, los sacerdotes, los que pensaban que ellos eran los que tenían la verdad respecto del sacrificio, respecto de la ley, cuidado del templo, del guardado de los ritos. Estaban ellos. Estaban los celotes, el movimiento revolucionario judío que pretendía sacar o expulsar a los romanos de Palestina por la fuerza. Vamos a ver que algunos de los discípulos de Jesús eran celotes, como Simón mismo. Estaban los esenios, los ascetas de la época, los que vivían en el Qumran, en el desierto. Seguramente Juan el Bautista había sido uno de ellos, los que se apartaban, tomaban distancia, se separaban para tratar de guardarse puros, cosa que obviamente no sucedía. Estaban los gnósticos, porque en la Palestina del primer siglo imperaba la cultura helénica, aquellos que distinguían entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo obviamente era malo, el espíritu era bueno, pero vamos a ver luego que muchos pensamientos gnósticos se filtraron en el Nuevo Testamento y fundamentalmente en el libro de Colosenses. Pablo ataca esto. Ellos consideraban que Jesús no había venido en carne, lo cual era una herejía. Estaban obviamente los romanos con su cultura romana, con su idioma latino, que era como el inglés de hoy, el idioma internacional. Estaban los gentiles, los no judíos, todos aquellos que estaban en Palestina sin ser judíos y que eran despreciados por los judíos. Como te darás cuenta, había una gran heterogeneidad en la Palestina del primer siglo, y los sincretistas, los que mezclaban todos, los que mezclaban las tradiciones judías con las tradiciones helénicas, con las tradiciones babilónicas. Los romanos como imperio conquistador eran tolerantes con la religión, de hecho tenían muchos panteones consagrados a cada uno de los pueblos que ellos habían conquistado. Habían aprendido los romanos que si respetaban y toleraban la religión de cada uno de los pueblos dominados, era mucho más fácil conquistarlos y sojuzgarlos. Como te das cuenta, Jesús no encajaba
encajaba en ninguno de estos grandes rótulos de la Palestina del primer siglo. Por eso decimos que Jesús era distinto. No era fariseo, saduceo, celote, senio, gnóstico, romano, gentil, sincretista, era único. Por eso decimos que desde el Nuevo Testamento la perspectiva de la antropología bíblica vino a cambiar el paradigma. Y el paradigma lo cambió Jesús. Hay un cambio de filiación. Ahora en Cristo nosotros somos hijos de Dios, reconciliados con Dios, justificados con Dios, regenerados con Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora somos hijos de Dios. Nuevamente, por la fe en Jesús, hay un cambio de nuestra filiación. Jesús es hijo natural y nosotros somos, como dice San Pablo, hijos por adopción. Somos hijos, y si hijos, dice Pablo, herederos y coherederos, si es que padecemos con él. Este es un cambio fundamental en la antropología bíblica. Ahora vos y yo somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo y juzgaremos a las naciones con Cristo. Hay un cambio en la cosmovisión de las personas, del Hijo de Dios. Nuestra visión tiene que cambiar. Nuestra realidad ahora la tamizamos, la vemos a partir de la cultura de Jesús. El reino se ha acercado. Mateo 4:17. Así comienza su ministerio Jesús, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nunca, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento en el cual se enseñe que Jesús, o se predique, mejor dicho, a Jesús como Salvador. Siempre se predica a Jesús en el Nuevo Testamento como Señor. Siempre se habla del reino de Dios, la cultura de Jesús. Nosotros hemos transgiversado el mensaje, diciéndole a la gente que Jesús es Salvador. Es cierto que Él es el Salvador, pero antes que Salvador tiene que constituirse en Señor de cada una de nuestras vidas. Debemos, por ende, hacer lo que Él hizo y obedecer su palabra. Este es el secreto del avivamiento. Por años, te repito, por años la Iglesia Evangélica hizo encuentros, seminarios, clínicas, eventos, conferencias y un montón de cosas buscando la unción del Espíritu Santo. ¿Sabés dónde está el secreto del avivamiento? En Juan capítulo 14, versículos 21 al 24. Jesús es sumamente práctico y concreto cuando lo enseña. El que guarda mis mandamientos y los pone por práctica, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Mira qué simple. Y el que me ama, mi Padre se le manifestará. Ahí tenés. ¿Vos querés saber cuál es el secreto de una vida de intimidad y de avivamiento con Dios? Jesús te lo resolvió en un solo versículo. Guardar, poner por obra, en práctica lo que Él enseñó. Porque aquel que guarda su palabra para obedecerle, el Padre se le va a manifestar. En la antítesis, en la contracara, dice Jesús: el que no me ama, a continuación, mi palabra no guarda. Hay un cambio de cosmovisión. Ahora la vara se mide por nuestra obediencia y por el reflejo de la vida de Jesús en nosotros. Y finalmente hay un cambio de valores. Amamos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice Marcos 12:30 que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cambia nuestro esquema de valores. Amamos a Dios de manera integral y, en segundo lugar, amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Estos son los dos grandes mandamientos, dice Jesús. Todos
toda la ley y sus profetas se resumen en estas dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un cambio de valores. Decirte que en la antropología bíblica, a partir del Nuevo Testamento, Jesús plantea un cambio de cosmovisión. ¿Qué quiere decir un cambio de cosmovisión? El Evangelio, estamos en antropología cultural, es una contracultura, diría el teólogo inglés John Stott. Es una contracultura que tiene que respetar a todas las culturas, pero el Evangelio en sí siempre es una contracultura. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando vos y yo nos proponemos cumplir lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, vamos a ir en contra de la corriente en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier época. No es lo normal que al que te pegue le des la otra mejilla. No es propio de la naturaleza humana que al que te obligue a llevar una milla camines con él dos. Va en contra de la naturaleza del hombre que al que te robe la capa, aún la túnica, no le niegues, y si te maldice, lo bendigas y ores por él. Va en contra de nuestra naturaleza. Por eso hablamos de contracultura cristiana. Pero no es cualquier contracultura, es una cultura que respeta al resto de las culturas. Dios no se impone por la fuerza, Dios nunca menospreció el libre albedrío del hombre. Y no respetar al otro en su cultura es no respetar al otro en su dignidad y en su ambiente. Cuando la antropología empezó a nacer como ciencia, se hablaba de razas superiores e inferiores, se hablaba de razas más aptas y menos aptas, y esto con el tiempo la antropología lo fue cambiando porque se dio cuenta que la otredad, esto es el otro, tenía una cultura que quizás no es la que nosotros tenemos, valores que quizás no son los que compartimos, pero que tienen que ver con su acervo histórico, con su trayectoria y merecen respeto. El Evangelio maneja esta especie de cuadrito de influencia, este gráfico de influencias que te puse ahí. Y esto es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador, lo primero que Jesús hizo fue cambiar nuestro comportamiento. El que robaba no roba más, el que se emborrachaba ya no se embriaga más, el que era infiel ya no es infiel, el que era adicto ya no consume, y así podemos estar toda la tarde. Hay un cambio en el comportamiento, que esta es la primer capa, es como una cebolla que se va pelando, la primer cáscara que se cae es la del comportamiento. Luego, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va modificando nuestras costumbres. No solo ya no robo, no solo ya no me embriago, sino que cambió la costumbre que yo tenía. Todo aquello que me impulsaba a robar, a ser agresivo, pendenciero, a pecar, todo eso empieza a ser cambiado porque empiezo a nutrir mi mente con la palabra. Y hasta aquí estamos haciendo las cosas bien, pero cuando el Espíritu sigue trabajando en nosotros, lo último que se cambia es nuestra cosmovisión. ¿Y qué es eso? Que ahora vemos la realidad del mundo a través de los ojos de Dios y no de nuestros propios ojos. Este es el cambio más trascendente que ocurre en nosotros y que nos lleva toda la vida a poder lograrlo. Hagamos de cuenta que tenemos una hoja de cuaderno. De un lado, y es un ejercicio para que cada uno de nosotros pueda hacer, de un lado sería bueno agarrar el Sermón del Monte completo y anotar todo lo que Jesús enseña que tenemos que hacer en el Sermón del Monte. Perdonar a los que nos maldicen y ofenden, ser misericordiosos, amar a aquellos que nos maldicen y persiguen, ser pacificadores, ¿sí?
cuando vos agarrás y empezás a listar todo lo que dice el Sermón del Monte, trazá una línea y del otro lado poné efectivamente delante de Dios en oración aquello que efectivamente cumplís. Y vas a ver que esto que suena tan fácil hacer, cuando lo volcás en una hoja de papel, te vas a dar cuenta que hay una terrible diferencia, un gap importante entre lo que Dios dice que tenemos que hacer y lo que efectivamente hacemos. Ese gap de diferencia, sabes que ese es nuestro punto de mejora. ¿Cuándo somos verdaderos cristianos? Cuando cantamos, adoramos, saltamos, vamos al templo, está todo bien eso, pero en realidad somos cristianos cuando hacemos las mismas cosas que Jesús hizo. Y después, si querés, te desafío a hacerlo con tiempo. Agarrá el Sermón del Monte y fíjate todo lo que Jesús hizo en la cruz y en su agonía. Y vas a ver que cuando analizás desde ese punto de vista la agonía en el Getsemaní hasta su muerte en la cruz, te vas a dar cuenta que Jesús hizo y cumplió acabadamente con lo que enseñó en el Sermón del Monte. Al que te pide la túnica, aún la capa, perdón, aún la túnica le niegues. Repartieron sus vestiduras, echaron suerte sobre ellas. A aquellos que te ofenden y te maldicen, bendecilos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así podés seguir, ser pacificadores. ¿Sí? Decía Jesús en el Sermón del Monte, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amarás al Señor tu Dios, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre, consumado es. Todo lo que Jesús enseñó, lo vivió particularmente en su sacrificio. Ahora bien, siguiendo con nuestra materia de antropología, es importante que tengamos en cuenta que no hay evangelio sin encarnación. Esto es lo que dice San Juan capítulo 1. Jesús se encarnó, se hizo carne. Pablo va a decir en Filipenses 2, el eterno, el Dios increado, el verdadero y sublime, tomó forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres y se encarnó, habitó entre nosotros, convivió como nosotros, dice la palabra, fue sometido a nuestras tentaciones, a nuestras presiones, supo, experimentó en carne propia lo que es el dolor, la angustia, la soledad, el maltrato, el desprecio, la traición. No hay posibilidad de vivir y predicar el Evangelio sin encarnación, y desde el punto de vista antropológico, a menos que te encarnes y yo me encarne en el medio, en el lugar donde Dios nos puso, y sepamos cómo es la gente que nos rodea realmente, el Evangelio no va a poder ser predicado de manera eficaz. La aculturación en nuestra visión, ¿qué es la aculturación? Es cuando dos culturas se mezclan y generalmente a lo largo de la historia una cultura termina dominando a la otra, ¿sí? Pero la aculturación en nuestra visión se da como parte de un proceso que debe liderar el Espíritu Santo. Es necesario aquí tener en cuenta las características culturales del lugar en el cual estamos sirviendo. A todos nos gustan los signos clásicos de la Reforma Protestante, himnos que a lo largo de la historia han sido de bendición, pero si la realidad, hay gente que no está preparada para escuchar himnos del siglo XVI, pero capaz escuchan salsa o música más movida. Eso es parte de su cultura, entonces tenemos que alcanzarlos con su cultura. No quiere decir, y ahí cambiará la letra, mantendremos el ritmo musical, pero ese proceso de aculturación, de influenciarlos con la cultura de Jesús, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. No lo hacemos por la fuerza, como pasó con la conquista española de Latinoamérica, no lo hacemos por medio de la Inquisición o por medio de la imposición de dogmas, creencias, ritos o
formas, lo hacemos motivados por Dios, porque Dios respeta la individualidad de cada uno de nosotros y Dios respeta la cultura de cada uno de nosotros, y para cada uno de nosotros la palabra sigue siendo el mensaje de Dios. Lo que tenemos que ver es la forma eficaz de transmitirla. Tenemos que tener en cuenta la otredad, esto es el reconocimiento del otro distinto, del otro que es diferente, al cual tenemos que aceptar y conocer y comprender. La otredad no significa descalificar al otro porque es distinto, sino ser consciente de él sin estigmatizarlo, respetando la diferencia cultural y facilitando que aprenda Cristo desde su otredad cultural. Por eso San Pablo dice: con el judío me hice judío, con el gentil gentil, con el griego griego, me he hecho de todos a fin de alcanzar a todos. Esto era lo que hacía San Pablo. Entonces iba a Atenas, que eran degustadores de la filosofía, y debatía filosóficamente con ellos y les hablaba del Dios no conocido, como a los efesios, o les hablaba con demostración de espíritu de poder, como a los corintios, pero él nunca usaba los mismos métodos, las mismas herramientas y las mismas formas con todas las ciudades a las cuales iba. Nosotros tendemos a repetir siempre lo mismo sin tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Jesús hablaba de pesca con los pescadores, pero hablaba de agricultura con los agricultores, y hablaba de autoridad con los romanos, y hablaba de la ley con los fariseos. Nunca les dio el mismo mensaje hablado, aunque sí los mismos principios espirituales. Tenemos que saber reconocer el auditorio. Jesús siempre fue al otro. Esto es lo que enseñan los evangelios, para dignificarlo y para transformar la realidad del otro. A Jesús no lo vemos quieto. Una y otra vez se repite en el Nuevo Testamento, en los evangelios particularmente, y dejando una ciudad iba a la otra ciudad, y llegando a una ciudad y se dirigió a Capernaum, y después salió y fue al Monte de los Olivos y llegó a Betania. Siempre estaba en movimiento, siempre iba donde estaba la gente, no tenía una oficina pastoral con secretarias y se quedaba a esperar que la gente llegara. Él iba, de hecho fue a los leprosos, que era la plaga de ese tiempo, literalmente, la epidemia de ese tiempo. Sin embargo, él iba a su encuentro, iba hacia donde estaban los hambrientos, los necesitados, los pecadores, porque los justos no tienen necesidad del médico. Jesús siempre vio al otro con la necesidad y con los ojos de Dios para dignificarlo y para transformar la realidad de ellos. Entender al otro es acercarse al otro, es amar al otro. Y esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hicieron los apóstoles, esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Por eso causó el impacto que causó en el Imperio Romano. Déjame decirte que el hombre es una unidad multidimensional. No somos solamente espíritu, somos mucho más que solamente espíritu. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional y de carácter multidimensional. No es dicotómico alma, cuerpo y espíritu. El Nuevo Testamento enfatiza la unidad del hombre como ser. Fuimos creados a imagen de Dios. El hombre es una unidad sociocultural, tenemos cultura, idioma, lenguaje, pero antes que eso tenemos espíritu, alma, cuerpo, personalidad, temperamento, carácter, afectos, necesidades sentidas, urgentes, ¿sí? Y así presenta el Evangelio de Jesús en Lucas 4, 18 al 19, respetando la necesidad del hombre como unidad sociocultural, y yendo Jesús, como te dije, Señor y no solo Salvador. Por eso predicaba el Evangelio del reino, por eso Juan el Bautista predicaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso San Pedro en Hechos 2:32, en el primer sermón de la iglesia, dice: ciertamente ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
En el famoso texto de San Pablo que tanto repetimos cuando alguien hace profesión de fe, de Romanos 10, 9, 10, dice San Pablo: si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, no dice Salvador, dice Señor, entonces serás salvo. Hay una dimensión física que el Evangelio atiende. Por eso Jesús sanaba enfermos, por eso Jesús limpiaba leprosos, por eso Jesús expulsaba demonios. El hombre tiene una dimensión física, pero también tiene una dimensión social. Iba donde estaba la multitud y le daba de comer a la multitud, porque como ser social que es el hombre, siempre tiene que estar en relación con otro hombre. Hay una dimensión espiritual, por eso es necesario el perdón de nuestros pecados, para por la eternidad estar delante de Dios. Hay una dimensión cognitiva, emocional. Somos seres pensantes, intelectuales, con emociones. Una dimensión trascendente. Dejamos legado, dejamos cultura, dejamos algo con parte de la obra de cada uno de nosotros. La persona como ser relacional, social y cultural tiene necesidades básicas independientemente de la época y de las características del tiempo y de la cultura en que estemos. Todo hombre tiene necesidad de ser, tiene necesidad de hacer, de tener y de pertenecer. Por eso decimos que el hombre es un ser religioso. Y esto es lo que el Evangelio vino a suplir. Somos hijos de Dios. Hacemos la obra de Dios, predicamos el Evangelio. Tenemos la herencia de Dios por toda la eternidad y las naciones y pertenecemos a la familia de Dios. Esta es la verdad y la realidad del Evangelio sobre cada uno de nosotros. Pero el hombre, a su vez, es un ser social y cultural. Al ser creado a imagen de Dios, la imago Dei, el hombre tiene capacidad de crear, de inventar, de transformar su medio. Algo absolutamente cotidiano. Vos te levantás a la mañana, vas al baño, abrís la llave de agua y te lavás los dientes y te duchás. Para nosotros es lo natural abrir la llave de la canilla del baño y que salga agua. ¿Sabes qué significa eso? Años y años y siglos de desarrollo y de invención humana. Lo que es natural para nosotros, si vamos a la cocina y prendemos la máquina y hacemos un café, eso significa tecnología. Son siglos y siglos de desarrollo, de creación, de invención, de adelanto tecnológico. El hombre es un ser sociocultural. Es un ser social por naturaleza, según Aristóteles, pero antes lo era por definición divina. Para que no esté solo el hombre, Dios creó a Eva. Se es en tanto se coes, esto es, se convive con otros, se es con el otro. El hombre es un ser social, nunca podemos ser sin el otro. Y esto es importante tenerlo en cuenta antropológicamente hablando. No podés tachar al otro. No existe Robinson Crusoe, es una novela. En el Nuevo Testamento aparece encima, introducida por Jesús y por Pablo, que trabaja mucho el concepto de cuerpo, cuya la iglesia es un cuerpo, no es el templo, no son las paredes. La iglesia primitiva no tuvo edificios hasta 300 años después de la muerte de Cristo. Pero la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo y ese cuerpo funciona necesariamente de manera interrelacionada con todas las partes que se necesitan, se potencian, se retroalimentan bajo el señorío y la dirección de Cristo. Por eso Pablo usa la metáfora del cuerpo. Somos seres sociales. No podemos estar fuera del ámbito social. Tenemos idioma, lenguaje, que es la expresión de nuestra cultura. El idioma, el lenguaje sintetiza nuestra cultura, nuestro acervo heredado.
Tenemos leyes que nos permiten vivir en convivencia con otros, que nos dan el marco de contención necesaria para vivir con otros. Nosotros somos evangélicos, por ende tenemos nuestra cultura evangélica. Un día hacé el ejercicio de pensar fríamente y te vas a dar cuenta que nosotros tenemos nuestra cultura evangélica y y está bien, es lo normal, pero muchas veces eso termina alejando a la gente en el buen sentido. Suponete que hoy entra alguien nuevo a nuestra iglesia, lo vamos a recibir, lo vamos a bendecir, vamos a ser muy amables con él, pero esa persona que por primera vez entró a una iglesia evangélica no va a tener ni idea de lo que está pasando, ni va a entender nada de lo que pasa. De pronto vamos a empezar a cantar, a saltar, a gritar, a danzar, a hablar, y va a escuchar canciones como Los carros del faraón, que baje fuego del cielo, el cordero que fue inmolado, el Dios que derriba los muros, y no va a entender de lo que estamos hablando. Menos cuando se ponga a hablar el pastor y encima después del culto le vamos a pedir los datos, vamos a pedirle sus teléfonos como si fuera una requisitoria policial, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Nuestros cultos no están preparados desde el punto de vista antropológico para llegar y acercarse a la gente. Jesús estaba absolutamente desprovisto de todo, de toda forma religiosa, por eso se opusieron tanto los religiosos de su época a Jesús. Nuestra cultura evangélica no necesariamente es igual a la cultura de Jesús, el Sermón del Monte. Y esto es un proceso de aprendizaje y de obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero tenemos que reflexionar sobre ello. El hombre como ser social y cultural, va a decir el antropólogo Heath Taylor en 1871, entendía la cultura en el sentido etnográfico, esto es, con trabajo de campo, tratando de entender al otro en su espacio, en su cultura. Es el todo complejo de creencias, arte, moral, derecho, costumbres. Es el primero que va a tratar de analizar y entender la cultura del otro que no se entiende. Para Boas, Fran Boas, otro antropólogo famoso, vas a tener que leer sobre él. Él decía que la cultura es la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la cultura de los individuos, componentes de un grupo social, colectivo, individualmente, en relación con el ambiente natural. ¿Qué es la cultura? Es todo el hacer del hombre, desde el idioma, los edificios, las pinturas, sus leyes, toda la producción colectiva e individual. Levi Strauss, otro famoso antropólogo, va a definir la cultura como un sistema de comunicación regido por el intercambio de los valores más preciados de la humanidad. Las palabras, es decir, el lenguaje, nos moldea el lenguaje. Ejemplo, agarrá un bebé recién nacido y si lo pones en Argentina, en México, en Japón, en Francia, en España o en Estados Unidos, cuando ese bebé crezca, que no sabe hablar, va a ser argentino, mexicano, español, francés, japonés, americano o mexicano. ¿Qué es lo que lo modeló para ser mexicano, polaco, ruso, chino, esloveno o japonés? El idioma. ¿Qué es lo que le dio forma para convertirse finalmente en un mexicano, en un estadounidense, en un panameño, en un brasilero? La cultura, y se modeló por el lenguaje. La cultura nos moldea, el lenguaje nos moldea. Gertz, otro famoso antropólogo, va a definir la cultura como un conjunto de símbolos, otra vez el lenguaje, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivacionales en los hombres. Por eso te decía que cuando vos querés sintetizar la expresión cultural de un pueblo tenés que ir a su idioma, a su lengua. Allí está toda la trayectoria cultural. ¿Cómo es la relación de la Biblia con la cultura? La fe, en palabras de Torre Quiroga, es siempre fe de hombres concretos, en tiempo y espacio de la historia concreto, en una cultura determinada. Dice Pablo en Gálatas 4:4, y en el cumplimiento del tiempo vino Jesús. No antes, ni un minuto antes, ni un minuto después. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo y lo envió en un tiempo y espacio determinado. Palestina,
primer siglo de nuestra era, Imperio Romano, cultura helénica, cultura judía. En ese contexto, y todo lo que Jesús dijo, lo tenemos que entender primero en ese contexto. Dios siempre habló en tiempo y espacio, culturas y formas. Habló de muchas y de variadas maneras. No era igual la forma que Dios usó para hablar con Noé que la que habló y usó para hablar con Abraham, con David, con Daniel, con Pedro, con Pablo. Con Pablo ni habló, lo tiró del caballo directamente. Y con cada uno de nosotros, respetando su cultura, su lenguaje, su idiosincrasia, su tiempo y su espacio. Abraham no tenía WhatsApp, no tenía redes. Por eso en el cumplimiento del tiempo nació Jesús, que se relacionaba con los demás a partir de las subculturas de cada uno. Como te dije, a Pedro y a Juan les habló, de hecho los llamó al ministerio usando la pesca. Eran pescadores. No podía hablarles de agricultura, pescadores, porque no iban a entender nada, y de religión menos. Con los pescadores, como te dije, hablaba de pesca. Con los agricultores de agricultura, la parábola del sembrador. Con los religiosos, por la fe auténtica, y debatía desde adolescente con los fariseos en el templo. Y con los romanos hablaba de autoridad. Era el lenguaje que entendían los soldados romanos. Nosotros tendemos a decir siempre lo mismo a todo el mundo. Por eso tenemos a veces tan malos resultados. La consistencia es vital para la transformación cultural. Y esto es lo que la gente ve. Después fíjate bien esta tablita. Y esto refiere a lo que yo te decía del Sermón del Monte con la cruz. No todo lo que Jesús dijo lo vivió. Todo lo que Jesús enseñó lo practicó. Había consistencia. Te podía gustar o no, terminó crucificado. Pero nadie podía decir que hacía una cosa y decía otra. Pero yo os digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que les pido es misericordia y no sacrificio. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón que estaba a su derecha. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así podemos estar un rato largo. Hay muchas más similitudes que las que están en esta pequeña tabla. Es importante ser consistente porque esto es lo que ve la gente. Un manzano solo puede dar manzanas. Siempre da manzanas. Aunque oremos, ayunemos, clamemos, un manzano no va a dar naranja. Por eso Jesús decía que por sus frutos los conoceréis. Jesús era sumamente práctico. Por sus frutos los conoceréis. El que me ama hace lo que yo le digo. Por eso siempre es mucho más importante ser que hacer, porque en aquel día se presentarán muchos y dirán en tu nombre. Sanamos enfermos, libertamos endemoniados, dimos de comer a hambriento, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Siempre para Jesús fue más importante lo que somos que lo que hacemos. Espero que te haya servido. Seguramente en nuestro encuentro por Zoom vamos a profundizar estos conceptos, así que espero verte en la próxima clase. Gracias por todo. Dios te bendiga.